Tiempos con Dios, palabras y pensamientos del Padre. No paro de meditar en las enseñanzas del Señor y en la importancia de poder poner en práctica cada una de ellas, porque eso es lo más importante, no ser solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Por esa misma importancia, sigo dándole vueltas a todo lo que el Señor habla, tratando de establecer claramente en mi espíritu la verdad, y cada vez que hacemos esto, el Señor nos hablará mucho más, nos dará más convencimiento, nos meterá en aguas tan profundas que empezaremos a conocer cosas, misterios del reino de los cielos y cosas que se salen completamente del contexto humano, del contexto terrenal, donde entramos ya en un contexto divino, que es lo que nosotros realmente necesitamos alcanzar para poder ver cosas sobrenaturales en nuestra vida. Por eso el Señor le dijo a Josué: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Eso está en Josué 1:8. El libro de la ley no era la Biblia en ese entonces, estaba hablando del libro de la vida, de la misma experiencia. En ese tiempo los hombres tenían muchísima más comunión con Dios, tenían un contacto muy directo con el Padre. Esa misma vida representada en un árbol que existía en el Edén y del que el hombre no comió su fruto. Ese libro de la ley representaba lo que estaba escrito, por así decirlo, como la voluntad de Dios. Recordemos que Moisés subía al monte y Dios era el que le mostraba los mandamientos, le hablaba a su corazón. Lo que en resumen Dios le dijo a Josué era que aprendiera las verdades del reino, que meditara en ellas y le iría bien, que aprendiera de lo que él le estaba enseñando, que lo mantuviera en su corazón, que estuviera pensando en lo que Dios le hablaba y no en lo que estaba viendo, ni en el pueblo, ni en el desierto, ni en nada de lo que tenía en su entorno, sino que centrara su mentalidad en Dios, en lo que él le estaba hablando. Meditar en las cosas de Dios nos amplía nuestra mentalidad, aumenta el conocimiento, nos revela la verdad. Yo no sé si te ha pasado que cuando te sientas a pensar, a meditar en lo que Dios te ha dicho, eso te lleva y te lleva y te lleva en un mar de probabilidades, te da tanta fe, te impregna de cosas muy positivas en tu ser y por consiguiente, cuando esto sucede es cuando nos va bien, porque nos unimos a Dios y restauramos nuestra, entre comillas, máquina espiritual que produce todo lo del reino que es bueno. Nosotros tenemos una máquina dentro de nosotros, por así llamarla, que es el mismo Espíritu de Dios, y esa máquina es la que produce las cosas que nosotros necesitamos, lo que el mundo necesita. Recordemos cuando en Génesis 1 dice que todo era un caos en el principio. Dice que Dios creó los cielos y la tierra y que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Eso está en Génesis 1:2. Pero lo único que había en ese momento era un caos, una oscuridad. Y lo único que había era agua. Y sobre las aguas era que se movía el Espíritu de Dios. En ese momento de Génesis 1 y 2 solamente encontramos a Dios, encontramos el Espíritu de Dios y las aguas, no había sino eso. Es decir que el hombre no existía, el hombre vino a existir, aunque Dios lo nombró en el Génesis 1 que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si usted lee en Génesis 2:5 dice que aún no habían ni árboles ni hierba verde porque el hombre no había sido formado, no había sido hecho todavía. Y necesitaba que el hombre existiera para poder cuidar esa creación que Dios estaba haciendo. Así que nosotros estamos literalmente y plenamente involucrados en el proceso de lo que Dios hace en el cielo y en la tierra. Nosotros somos parte de ese desarrollo, de ese proceso en el que Dios crea y también hace. Dios es el que da la orden, el Espíritu Santo es el que la ejecuta, pero nosotros como seres humanos somos los que ayudamos a manifestar, a que eso que está invisible se haga visible. Dicho de otra manera, Dios dio la orden que Jesús naciera de María. El Espíritu Santo la concibió
y ella dio a luz a Jesús. Es el mismo proceso en los sueños. Dios pone esos sueños dentro de nosotros. El Espíritu Santo lo fecunda, lo concibe. Y nosotros somos los que le damos a luz a través de la fe, a través de la palabra que sale de nuestra boca. Son los tres actuando, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Verbo, como dice Juan 1, el Verbo se hizo carne, es decir, que la palabra se tomó forma de hombre. Y no solamente sucedió en Jesús, también en nosotros. En nosotros vive la palabra, que es Dios mismo. El mismo Espíritu que tenía Jesús fue el que nos dejó a nosotros cuando Él se fue. Así que nosotros también somos el Verbo hecho carne. Así que en nosotros están los tres: está Dios, está el Espíritu Santo, y somos nosotros el Hijo. O sea que es la Trinidad en nosotros. El Hijo no era Jesús, era Cristo en Él, el unigénito. Si somos hechos hijos suyos, como Él lo ha dicho, ¿cómo Él no va a estar en diferentes partes? ¿Cómo podemos decir que Él es único? Porque no era el hombre, sino Cristo en el hombre, el Hijo de Dios. Por eso Jesús era hijo de hombre e hijo de Dios. Así se menciona en muchas partes de los evangelios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, dijo el Señor, dijo Dios. ¿Cuándo? Cuando lo bautizó, es decir, cuando le descendió el Espíritu de Dios sobre Jesús. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay que entender algo: Jesús era un hombre como nosotros, en su carne, con la diferencia que nació apartado, diferente en el sentido del Espíritu, sin corrupción. Por eso fue concebido por el Espíritu y no por José, su papá, o el esposo de María. Por eso es su Hijo, el Hijo de Dios, es decir, nació sin mancha. Su genealogía carnal venía de prostitutas, de asesinos, de gente promiscua. Si nosotros miramos la historia de Jesús, a sus antecesores, nos damos cuenta de la cantidad de gente que nada que ver. Pero su genealogía espiritual, divina, venía directamente de Dios, del Espíritu Santo. No nació con el gen que todo hombre tiene del pecado. María solo fue un molde para darle forma física, pero la esencia de él vino del Espíritu. Y nosotros también nacimos así. Dios puso su Espíritu en nosotros y nos concibió y nos puso en el vientre de nuestra madre. Pero la corrupción del hombre vino cuando su espíritu fue contaminado, su mente fue contaminada por el enemigo. Entonces, esto nos lleva a entender que venimos del reino de los cielos a la tierra en un cuerpo, en donde obra lo que se llama la Trinidad. Está el Padre en nosotros, está el Espíritu Santo, y nosotros también somos los hijos. Cuando uno en su área tiene un conocimiento, nos damos cuenta de que ese conocimiento actúa en beneficio de todo lo demás. Es decir, el Padre tiene un conocimiento, el Espíritu Santo tiene un conocimiento y el Hijo tiene un conocimiento, pero los tres juntos son los que complementan el resultado final. La mujer, cuando lleva un bebé en su vientre, no sabe cómo se desarrolla paso a paso y no es médico para saber los procesos. Ella solo tiene una función: cuidar su embarazo y parir. Pero hay tres procesos involucrados: la concepción, el crecimiento del feto y el nacimiento. Podría entonces decir que la concepción es la orden que se haga, el crecimiento del feto es hágase, y dar a luz es hecho está, como dice la palabra. ¿De qué estoy hablando? Dios dijo cuando hizo la creación que se haga la luz, que se hagan las lumbreras, que se hagan las aguas, que se hagan los animales en las aguas, que se hagan animales que vuelen, que se hagan animales domésticos. Ese que se haga es la orden de Dios. Dice que el crecimiento del feto es hágase, fue lo que el Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros cuando nos enseñó el Padre Nuestro, que decía: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es el movimiento del Espíritu Santo de traer lo que está en el cielo a la tierra. Pero ¿a través de qué? Si el Señor Jesucristo nos enseñó
el Padre Nuestro, y en él estaba contenida esa orden de hágase, es porque él nos estaba enseñando que a través de la palabra que sale de nuestra boca, ese movimiento, esa orden de Dios, el movimiento del Espíritu Santo y nuestra palabra, la palabra que sale de nuestra boca, es lo que hace manifiesto para que nosotros podamos decir, hecho está, o sea, ya nació, ya lo podemos abrazar. Son las 3 etapas de algo creado. De hecho, la parte hágase está implícita en una oración, es decir, en tiempo de espíritu. Hecho está implica la culminación de la vida de Jesús y la entrada a la gloria o resurrección. Es decir, cuando ya terminamos un trabajo de hablar, se manifiesta un trabajo de fe, se hace visible ante nuestros ojos el milagro, la manifestación de lo que Dios ha dicho. De eso se trata cuando los profetas nos han dicho que hay que provocar los milagros. Dios te dijo que te va a dar un carro, ve y búscalo. ¿Cómo lo quieres? Míralo. Haz una cita, pregunta el valor, mira todo. Decide si ese es el que necesitas para comprarlo. Mírate pagándolo, sacándolo del concesionario y empieza a hablar de eso. Cuando lo miramos, cuando lo empezamos a planear en nuestra mente, estamos unidos en esa Trinidad donde el Padre dijo, donde el Espíritu Santo está impregnando nuestro espíritu con las ideas, con las imágenes de todo lo que va a venir, y estamos nosotros involucrados en ese proceso porque somos como María, el molde, somos el receptáculo de todo lo divino, de todo lo que viene de Dios para traerlo a manifestación. Jesús dijo, hecho está, pero aún no había resucitado. Nosotros no habíamos nacido. Pablo todavía no había sido tumbado del caballo, pero ya Jesús lo estaba viendo, porque él tenía en su interior lo que el Padre había dicho. Dice la palabra que Jesús pronunciaba lo que el Padre decía y que él hacía lo que veía hacer al Padre. El ginecólogo te dice que vas a tener un bebé, no lo has visto, pero compras la ropita, arreglas la habitación, planeas y hablas todo el tiempo de él. Tú estás caminando como sí, porque todavía no lo has abrazado, no lo conoces, no sabes cuál es el color de sus ojos, pero tienes una certeza respecto a eso y lo estás hablando. Y no es importante meter muletas al plan. Y las muletillas, como lo habla la expresión española, una muletilla es una palabra que se habla con excesiva frecuencia. Muchas personas hablan y todo el tiempo están diciendo ok, eso es una muletilla. Entonces, cuando nosotros metemos muletillas negativas en nuestro diálogo constantemente, son cosas que empiezan a desdecir o empiezan a cambiar o empiezan a impedir ese plan que Dios ya ha ordenado, que el Espíritu Santo está moviendo, pero que necesitan ese vientre, entre comillas, espiritual o ese vientre físico que somos cada uno de nosotros para poder traer a luz lo que se ha concebido. Ese plan que se ha concebido necesita un vientre para poderse dar a luz. Las muletas reemplazan la movilidad de unas piernas enfermas, es lo que normalmente sucede. Así todo lo que hacemos en la tierra son las muletas de lo que no podemos hacer por el Espíritu. El Espíritu está lisiado en nosotros, por eso tenemos que buscar otros medios para movernos. Lo normal es que conduzcamos un vehículo normalmente, pero para un lisiado, para que un lisiado pueda conducir, necesita hacerle ajustes al sistema del vehículo, quizá una escalera para subir, un pedal de freno manual o un acelerador diferente. Hay lisiados espirituales. ¿Qué herramientas necesita Dios para crear lo que existe? ¿Qué necesitó Jesús para cumplir en la tierra lo que estaba en el cielo? ¿Y acaso eso que Él hizo y cosas aún mayores no son las que nosotros podemos hacer, según dice la palabra? Así que lo único que nosotros necesitamos es completar la Trinidad. Necesitamos unirnos al plan de Dios para que todo lo que está en el cielo se haga en la tierra. Muchas bendiciones. Esta canción se llama Corriente.
Yo jamás seré aquello que fui. Aquí entrego mis cargas para recibir. Rindo toda mi vida ante ti. A los pies de la cruz, donde hay paz para mí. Para siempre has cambiado mi ser, mi lamento en danza, mi miedo en fe, y en tu gracia yo caminaré, aprendiendo de ti a vivir y a creer. Camino en la corriente de tu amor, a donde me envíes tu gracia es suficiente, mi Señor. A donde me guíes iré. Hoy mis ojos en ti fijaré, y en mi corazón tu verdad mantendré, y tus fieles promesas creeré. Con mi vida entera te adoraré. Camino en la corriente de tu amor, a donde me envíes tu gracia es suficiente, mi Señor. A donde me guíes, camino en la corriente de tu amor, a donde me envíes tu gracia es suficiente, mi Señor. A donde me guíes iré, a donde me guíes iré, a donde me guíes iré. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para hacer lo que debo hacer. Ayer pasó, mi Cristo, mañana no sé qué traerá. Ayúdame hoy a poder vivir un día a la vez. Camino en la corriente de tu amor, a donde me envíes tu gracia es suficiente, mi Señor. A donde me guíes iré, a donde vayas yo iré, Señor. Donde me guíes iré. Quiero seguir tras de tus pasos, a donde